Hola, soy Daniel Reyes. En mi último año de carrera en Historia, conseguí una pasantía en la Biblioteca Central de la Universidad de Salamanca. Imagina pasarte horas rodeado de volúmenes del siglo XVI, manuscritos con márgenes iluminados y olor a pergamino antiguo. Siempre pensé que sería aburrido y rutinario, pero en realidad fue lo contrario. Lo que parecía una simple experiencia académica terminó siendo una aventura que cambiaría no solo mi vida, sino que también sacudiría el mundo académico y religioso. Todo empezó con un estante mal ajustado. Ese día estaba revisando un lote de libros en una sala que casi nunca se usaba. Al intentar colocar un tomo pesado, noté que la estantería se tambaleaba. Al moverla para ajustarla, vi algo insólito: una rendija detrás de la estantería dejaba pasar una brisa fría. Era una pared de piedra con una grieta vertical. No figuraba en ningún plano de la biblioteca. Mi curiosidad fue más fuerte que la lógica, así que volví al día siguiente con una linterna y empecé a mover todo. Descubrí una pequeña compuerta oculta, sellada con un símbolo medieval. La compuerta parecía sellada desde hacía siglos. Con esfuerzo logré abrirla, y lo que encontré detrás me dejó helado: una caja de madera tallada, envuelta en una tela bordada. Estaba cubierta de polvo, pero aún se podía leer la inscripción: Custodia 1497, Priorato. Mi mente se llenó de preguntas: ¿por qué estaba eso escondido ahí? ¿Quién lo había dejado? ¿Y qué significaba ese año y esa palabra? Me senté en el suelo con el corazón latiendo a mil. No sabía si abrirla solo o llamar a alguien, pero decidí hacer lo correcto. Llamé al supervisor del archivo. En menos de una hora, un equipo de conservación llegó con guantes, mascarillas y herramientas. La caja fue trasladada a una sala de análisis, donde finalmente la abrimos. Dentro había un pequeño relicario dorado en forma de cruz, junto a un pergamino enrollado, sellado con cera roja. Nadie decía una palabra. Todos entendimos que aquello no era común. El manuscrito estaba escrito en latín, con tinta desvanecida, pero aún legible. Empezaron las teorías: reliquia eclesiástica, arte oculto, falsificación antigua. Pero lo que estaba por descubrirse era más profundo. Al traducir el texto, nos dimos cuenta de que hablaba de una orden secreta. Los portadores de la luz custodiaban objetos sagrados perdidos tras la caída de Constantinopla. Uno de esos objetos era la Lux Veritatis, una reliquia que tenía poder espiritual y simbólico. El manuscrito hacía referencia a otras custodias escondidas por Europa. La teoría era increíble, pero el lenguaje y los sellos coincidían con documentos auténticos de esa época. Lo que teníamos en nuestras manos era algo mucho más valioso de lo que pensábamos. El descubrimiento se filtró a la prensa. Al día siguiente, había periodistas en la entrada de la biblioteca y solicitudes oficiales del Vaticano. El Museo Arqueológico Nacional también quería participar. La universidad decidió custodiar la pieza en una vitrina reforzada y cerró el acceso a la sala. Un equipo de especialistas comenzó a analizar el manuscrito con escáneres, rayos ultravioleta y pruebas de datación. Confirmaron que el pergamino era original del siglo XV y que contenía oro puro y esmaltes bizantinos. Todo apuntaba a una conexión directa con Constantinopla. Lo que empezó como una pasantía se volvió un fenómeno internacional. En foros de historia y arqueología se hablaba de un descubrimiento del siglo. Mi nombre apareció en artículos y entrevistas. Pero para mí, lo más impactante no era la fama, sino pensar que ese objeto había estado oculto justo detrás de nosotros todo ese tiempo. Me hacía reflexionar sobre cuánto más hay allá afuera esperando ser descubierto por ojos atentos. Un mes después, el manuscrito reveló un fragmento aún más intrigante: un mapa medieval. Marcaba otras 3 ubicaciones en Europa: una abadía en Francia, una cripta en Sicilia y un monasterio en Alemania. Todo coincidía con las rutas de peregrinación del siglo XV. La universidad organizó una expedición y me invitaron a unirme. Pasé de estudiante a explorador histórico. Lo que parecía un simple hallazgo escondía un rompecabezas de siglos, y ahora era parte de él. Viajamos primero a Francia. En una abadía semiderruida, encontramos un altar cerrado desde 1810. Allí había un relicario casi idéntico al que habíamos hallado en Salamanca. Luego fuimos a Sicilia, donde en una cripta subterránea dimos con fragmentos de un manuscrito similar. En Alemania, confirmamos que la red era real.
Las piezas encajaban. Era como seguir las huellas de una historia oculta que sobrevivió a guerras, reformas y siglos de silencio. Hoy, todo ese material está siendo estudiado por universidades de todo el mundo. La Lux Veritatis se convirtió en símbolo de colaboración entre ciencia, fe y cultura. Yo volví a Salamanca, pero con una visión distinta. Ya no veo los libros solo como conocimiento, sino como llaves que abren puertas olvidadas. Y esa puerta que encontré detrás de un estante cambió no solo mi vida, sino la manera en que entiendo el pasado.